Para dar inicio a los trabajos de esta sesión extraordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionado. Buenas tardes, señoras comisionadas. Buenas tardes. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente. Solicito a los presentes ponernos de pie, por favor. Gracias, sí. Máximo. Al existir el quórum legal y siendo las 14 horas con 7 minutos del día de hoy, 22 de agosto del año 2016, declaro abierta esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, sujeto obligado que se encuentra en este acto público. Y de igual manera, los amigos de medios de comunicación, sean bienvenidos. Iniciamos, una vez que se ha declarado el quórum legal, solicitamos al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión extraordinaria número 12 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de agosto del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 207, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión 219, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 229, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 243, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y por último, recurso de revisión 254, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 216, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Recurso de revisión 227, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 228, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión 212, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 215, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Recurso de revisión 225, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 231, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Administración. Como punto número 8, tenemos sorteo de los expedientes, identificados con los siguientes números. El RQ, diagonal 17, diagonal 2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. RQ, diagonal 56, diagonal 2016, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista. El RQ, diagonal 069, diagonal 2016, promovido en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. El RQ, diagonal 073, diagonal 2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. RQ, diagonal 74, diagonal 2016, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y por último, el RQ, diagonal 105, diagonal 2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Como punto número 9, análisis y en su caso aprobación para la autorización de la firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y como punto número 10, clausura la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Continuando con el desahogo del orden del día y una vez que se ha dado a conocer el mismo, le solicita que lo someta a consideración de este órgano colegiado en votación nominal.
Levantando la mano. Correcto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado con 3 votos el orden del día preparado para esta sesión. Muchas gracias, secretario. En desahogo, el punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 17 de agosto del año 2016, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello someter a la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración de este honorable pleno la propuesta antes señalada. Mucho gusto, comisionado, con su venia. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Ha sido aprobada, comisionado presidente, la lectura y la dispensa del acta de la sesión ordinaria celebrada el 17 de agosto del 2016 con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Continuamos en el punto número 5 del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución a cargo de la ponencia de la honorable comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Gracias, comisionado presidente. Comisionada Leira. Buenas tardes, yo creo, ¿verdad? Buenas tardes a todos los presentes, compañeros servidores de aquí del Instituto, medios de comunicación, titular de la unidad de la UJAT. Si memoria no me falla. Buenas tardes a todos. Presento a consideración del Pleno 5 proyectos de resolución de igual número de recursos, mismos que fueron oportunamente turnados a sus ponencias. Recibimos sus comentarios, observaciones, las incluimos y les presento el proyecto final. El primer recurso es el 207-2016 de Pablo Hernández en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Esta persona requirió conocer y copia también en versión electrónica de la cuenta pública con todos sus anexos del año fiscal 2005. La unidad de transparencia de manera directa, sin turnar oficio a ningún área de las que integran el ayuntamiento, ni a cualquier tipo de unidad administrativa, directamente tomó la decisión de declarar la inexistencia de la información y precisó que el sujeto obligado fundamenta su actuar con base en la norma de archivo contable gubernamental NACG 01, denominada Disposiciones aplicables al archivo contable gubernamental, que en su punto 14 dispone que la conservación de documentación contable es de 5 años. Cabe señalar que esta norma del archivo contable es una disposición emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se procedió al análisis en atención al agravio del particular que señala pues, que se le negó la información, y dentro de este análisis advertimos que efectivamente esta unidad está vigente, que en su dispositivo 14 dispone que tratándose de documentación contable, el plazo de vida útil es de 5 años, pero es una normativa que rige la Administración Pública Federal, específicamente al Poder Ejecutivo, inclusive al Judicial, Legislativo y entidades paraestatales federales. No es una norma que rija la actuación de un ayuntamiento, en este caso del Ayuntamiento de Tabasco, un ayuntamiento de Tabasco. Si bien es cierto que tenemos dentro de nuestro marco jurídico la ley de archivos no establece periodo de duración o el ciclo de vida útil de un documento. Establece que tenemos diversos momentos para conservar una documentación. Tenemos el archivo de trámite, el archivo de concentración primario, el secundario y por último el histórico, y de ahí tendríamos que tener pues todo lo que es la transferencia y baja documental. Pero no hay un plazo de vida útil de un documento. Entonces, en ese tenor, es evidente que el marco jurídico invocado para poder decir el sujeto obligado que no dispone de la información, pues no es aplicable a este asunto. Además, como señalé al principio, no se convocó ni se giró oficio ningún informe a las unidades administrativas para que se pronunciaran sobre el particular, por lo que es evidente que en este caso
se vulneró la disposición contenida en el artículo 144 de nuestra Ley de Transparencia. Por tal motivo, pues se revoca este acuerdo de disponibilidad para efecto de que se convoque al Comité de Transparencia y adopte las medidas necesarias a efectos de localizar la información del interés del particular. En el entendido que si después de las gestiones realizadas no se encuentra la información, pues el Comité de Transparencia tendrá que emitir la declaratoria de inexistencia correspondiente, debiendo adjuntarse a esta declaratoria todas las documentales que sirvieron de base para sustentar la búsqueda. Y en caso de que se encuentre, pues evidentemente tendría que emitirse un acuerdo de disponibilidad, debiendo tener cuidado si contiene información clasificada como reservada o como confidencial, y también contar con la intervención que le compete legalmente al Comité de Transparencia. El segundo recurso es el recurso 219-2016 de esta ponencia, interpuesto en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Se requirió versión electrónica de la información comprobatoria, facturas, oficios de comisión, combustible, proyectos o programas realizados con recursos de Pemex, correspondiente a los donativos recibidos por parte de esta paraestatal en el año 2014. El titular de la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le dijo que se contaban con 0 documentos e invocó el criterio de 0, un criterio que ya hemos hablado sobre ello, que este criterio sirve para sustentar cuando nos requieren información cuantitativa, y en este caso es cualitativa, ¿no? Un dato estadístico, como bien lo apunta la comisionada. Y aquí están pidiendo la información que compruebe los gastos de los recursos que ejerció con motivo de los donativos que Petróleos Mexicanos le entregó a la Universidad Tecnológica. Procedimos a hacer una verificación a nuestro sistema Infomex y específicamente encontramos que en una solicitud, otra solicitud que atendió este sujeto obligado, que fue el folio 00791516, le formularon una solicitud similar, en donde le requirieron a esta universidad copia en versión electrónica de la información comprobatoria de los recursos recibidos en dinero y especie por parte de Pemex por esa universidad en los años del 2013 al 2016. Y en este asunto, la universidad entregó información. Y específicamente respecto del año 2014, que es la que motiva este recurso, entregó información. Entonces, evidentemente, no existe congruencia en la respuesta, en la actuación del titular de la Unidad de Transparencia, y por ese motivo, pues se procede a revocar este acuerdo de disponibilidad 0, a efectos de que realice la búsqueda correspondiente, específicamente revise este folio de solicitud que atendió en su momento, y de ser el caso, pues proporciona la información que en su momento ya entregó, y por cierto, aparentemente al mismo solicitante. Siempre hemos hablado que las actuaciones de los sujetos obligados deben ser congruentes, deben ser uniformes. No podemos decir hoy que tengo una información y en otra solicitud el de mañana que no la tengo. Tenemos que partir del principio de congruencia procesal. El siguiente recurso que les presento es el recurso 229-2016 en contra de la Secretaría de Administración. Fue presentado por quien dijo llamarse Jonín Rivera López. Esta persona requirió copia escaneada y legible del listado de facturas que amparan los gastos realizados en la casa del gobernador de ese estado, la Quinta Grijalva, durante el año 2015, desglosado por proveedor, servicio contratado y monto pagado. En este asunto, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado precisó, notificó al particular un acuerdo de prevención porque consideró que la pregunta no era clara, que precisara a qué se refería. El particular reiteró su pregunta en el sentido de que pues quiere el listado de facturas de gastos realizados. La unidad administrativa indicó que no se atendió el requerimiento de prevención que se le formuló y por esa razón emitió un acuerdo de solicitud no presentada. Procedimos al análisis de la solicitud, al requerimiento específicamente para advertir la claridad del pedimento y pues efectivamente se advierte que el particular fue muy específico en su pedimento. Quiere el listado de facturas de los gastos realizados de la Casa del Gobernador, mejor conocidos como Quinta Grijalva. Evidentemente, es evidente que le existe la razón al particular cuando señala que se le niega la información. Por tal motivo, se revoca este acuerdo de solicitud no presentada
y en consecuencia del acuerdo de prevención para efecto de que se admite a trámite este pedimento y se entrega la información que legalmente corresponda. En el entendido de que si hubiera algún dato personal o alguna información que se pudiera clasificar como reservada, pues que se le dé la intervención que le corresponde al Comité de Transparencia para que se pronuncie sobre el particular. El recurso de revisión 243-2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse Felipe de Jesús Sandoval Márquez, en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En esta solicitud se requirió copia en versión electrónica del sueldo neto mensual que devenga el C. Armando Gutiérrez Amores. En el trámite de este asunto, la unidad de transparencia le requirió la información pues al área correspondiente, que es el área de finanzas, de recursos humanos, a la Dirección de Recursos Humanos del propio sujeto obligado, quien de manera directa precisó que no se genera información al respecto, tomando en consideración la modalidad para la cual presta sus servicios el C. Armando Gutiérrez Amores. El particular se inconforme y señala que se le negó la información requerida. Como podemos advertir, la respuesta del sujeto obligado no permite tener certidumbre respecto de, pues, de si trabaja o no trabaja el servidor, la persona a la que se requiere información. Señala que no se genera información debido a la modalidad en que presta sus servicios. Bueno, pues que nos indique. Si es servidor público, debe precisar, es servidor público y gana tanto. No es servidor público toda vez que hay un contrato de prestación de servicios, pero le estamos dando respuesta, certeza al particular. La forma en que está redactada la respuesta no permite llegar a ese convencimiento, lo cual tampoco a nosotros nos permite conocer realmente bajo qué modalidad presta sus servicios. Inclusive genera mayor suspicacia respecto a de qué manera tiene vínculos esta persona con el sujeto obligado. Por tal motivo, pues, se revoca este acuerdo de disponibilidad a efectos de que la unidad de transparencia emite un nuevo acuerdo en el que se le precise con claridad si esta persona trabaja como servidor público en ese ente o en su defecto, si está por contratos, pues que también lo precise y se lo aclare principalmente pues al particular que es el que requiere la información. El último proyecto que les presento es el recurso 254-2016. Fue formulado por quien dijo llamarse Cristian Rodríguez en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Esta persona requirió conocer la percepción salarial total de cada uno de los directores, incluyendo sueldo, bonos y compensaciones y otros. La unidad de transparencia, a través de su titular, emitió un acuerdo de disponibilidad en donde remitió al particular a un link electrónico del propio portal de transparencia, y este link direcciona a la nómina de todo el ayuntamiento, inclusive una nómina del mes de marzo, cercana a la solicitud de la presentación de este pedimento, en donde está todo el personal y donde se puede advertir que aparecen 13 servidores públicos que ostentan la categoría de directores. En esta nómina se incluyen todos los conceptos por prestaciones y deducciones que tienen los servidores públicos que elaboran para ese sujeto obligado. El particular se inconforme y señala que no se le entrega pues, la información. Durante la substanciación del procedimiento del recurso, el titular de la unidad hizo llegar un nuevo acuerdo complementario, en donde con claridad únicamente extrajo de esa nómina pues, los salarios de los 13 directores y lo remite en vía de informe. Esta nueva actuación del sujeto obligado en nada abona a su actuación toda vez que no se le notificó al particular, únicamente lo hizo llegar como informe. Sin embargo, era innecesario, pues como advertimos nosotros, el vínculo electrónico que remitió al portal direccionó a la nómina. En esa nómina se encuentran 13 servidores que concatenamos con estructura orgánica y también coincide que son 13 unidades, 13 directores que tiene este sujeto obligado y evidentemente permite acreditar la buena fe de la institución, porque no se le dio ningún sueldo menor a los directores que actualmente se encuentran publicados en el portal de transparencia como tal. Si bien es cierto que no se le entregó la lista directa como lo pide el particular, todos sabemos que no hay la obligación de procesar la información conforme al interés del particular,
sino de entregarla en el estado en que se encuentra. En este caso, la actuación del sujeto obligado de remitir al portal de transparencia y de que localizara la información en ese vínculo que se refiere a la nómina es correcto por parte del titular de la unidad de transparencia, y por tal motivo se confirma esta actuación y por ende el acuerdo de disponibilidad que en su momento se le notificó al hoy recurrente. Comisionado, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Gracias, comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Una vez que se han llevado a cabo las propuestas y los proyectos de resolución presentados, solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal los mismos. Y también cedemos el uso de la voz a la comisionada Leida en este caso, de los asuntos relativos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es el recurso de revisión 129 del 2016, y el recurso de revisión 243, también de la OJAT, solicito, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que me excuso de conocer de los mismos. Adelante, puede proceder a la votación nominal. Lo haré en dos sentidos, en dos bloques, recabar el sentido de la votación, dado la excusa que opera en el caso del comisionado presidente, en este caso, en cuanto al recurso de revisión 243, diagonal 2016, ponencia 1, que es el de la ponencia que tiene que ver con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Correcto. Procedo a recabar en primer sentido el resto de los proyectos en votación nominal. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Procedo a recabar en un segundo bloque el sentido de la votación en cuanto al recurso de revisión 243, diagonal 2016, ponencia 1, donde opera la excusa del comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación en el primer bloque fueron aprobados con 3 votos y por mayoría de 2 en el segundo bloque, donde opera su excusa. Muchas gracias, secretario ejecutivo. A continuación, en el punto de desarrollo sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, se le concede el uso de la voz para conocer las propuestas respectivas. Con su permiso, presidente, compañera comisionada Tere Luna, al personal de la institución y los medios de comunicación, buenas tardes. Me permite dar a conocer 2 recursos de revisión, el recurso de revisión 227 y 228, en razón de que va contra el mismo sujeto obligado, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y están relacionadas las solicitudes una de otras. En la primera solicitan copia en versión electrónica del área laboral a la que está asignado Armando Gutiérrez Amores. Efectivamente, la UJAT, la Unidad de Transparencia de ese sujeto obligado, emite un acuerdo de disponibilidad donde dice que tomando en consideración la modalidad bajo la cual presta su servicio ese Armando Gutiérrez, no se ha generado información alguna. De tal manera que evidentemente el recurrente se inconforma y manifiesta de que se le niega la información, ya que a pesar de existir un pleno reconocimiento, como se deduce en la respuesta emitida, de la persona sobre la que pide información, este no otorga respuesta evidentemente a la solicitud planteada. El estudio efectivamente nos damos cuenta que no forma parte de su plantilla laboral, como se verificó el directorio de servidores públicos. Sin embargo, pues sí genera la suspicacia al considerar la modalidad. Es decir, como dijo la comisionada Tere en su recurso, que está vinculado con la misma persona, de no ser un servidor público como tal, al ser un prestador de servicio, en ese supuesto, la unidad debió haberse pronunciado, de tal manera que se revoca para efecto de que se proceda conforme a derecho y se emita un acuerdo de disponibilidad de información y en consecuencia se entregue la información requerida. El recurso de revisión 228 vinculado a la misma persona y al mismo sujeto obligado, en este caso la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
Aquí solicitó una cuestión muy precisa. Dice, horario de trabajo de C. Armando Gutiérrez Amor. Efectivamente, no hay una respuesta concluyente, certera y definitiva que le permita dar certidumbre legal y bueno, sobre todo que se dice que de acuerdo a la modalidad con la que esta persona presta su servicio no se puede decir lo siguiente. Del directorio no existe nada, sin embargo, después de realizar una búsqueda, nos damos cuenta que existe un folio Infomex 24-29-16 del sujeto obligado, en donde la persona esta por la que se pide la información, que es Armando Gutiérrez, encontramos que tuvo una actuación pública y legal. Como pueden ver, acá hay un documento donde esta persona firma como encargado. Documento de la Unidad de Vinculación y Servicios Especializados, pero además con el logotipo oficial de la UJAT. Es decir, tuvo una actuación jurídica. Todas nuestras actuaciones son actos jurídicos, actos que al final tienen consecuencias jurídicas. Se firma como encargado y suscribe con el logotipo, entonces, con independencia si es servidor público o es un prestador de servicio. Lo que sí es claro es que evidentemente existe una relación. Y, pues, en consecuencia, el sujeto obligado, sobre todo, debe aclarar si esa unidad de vinculación de servicios especializados es parte de su organigrama, quién está asignado a esa área. Y luego entonces la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica de la UJAT, el Estatuto General de la Universidad, y en el caso de que sea un servicio, un prestador de servicio, pues también hay obligaciones y hay derechos, los cuales se tiene que establecer bajo qué modalidad está, porque las preguntas son muy claras y muy precisas. Por lo tanto, se revoca y se instruye a quien corresponda a que envíe de nuevo a la Dirección de Recursos Humanos de esa universidad a fin de que responda en forma definitiva, certera y sobre todo con certeza legal para explicar cuál es la modalidad por la que tienen ahí Armando Gutiérrez Amor. Por lo tanto, se revoca. Y finalmente, el último recurso de revisión, que es el recurso de revisión 216. Este es en contra del Ayuntamiento del Municipio del Centro. El recurrente pide la declaración 3 de 3 que presentó el presidente municipal de este ayuntamiento. Efectivamente, la unidad de transparencia de ese sujeto obligado emite un acuerdo de disponibilidad donde dice la Contraloría Municipal que se informa que hasta la presente fecha no ha recibido declaración alguna relacionada con la solicitud. Efectivamente, de acuerdo al artículo 81 de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, de los servidores públicos del Estado de Tabasco, establece la obligatoriedad de presentarlo en los 60 días la declaración patrimonial. Si consideramos como un hecho público y notorio que el presidente municipal en turno inició legalmente su toma de protesta y el ejercicio de ese gobierno el 1 de junio de 2016, es decir, en la fecha en que se presentó, es en la fecha con los términos que legalmente le competen a los servidores públicos presentar su declaración patrimonial. De manera tal que es acorde con la ley y por lo tanto este acuerdo de disponibilidad se confirma. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado a la comisionada Leida López Arrasate con relación a los proyectos de la ponencia 2, vamos a solicitar al secretario ejecutivo que someta en votación nominal, pero antes me excuso de conocer de los recursos de revisión 227 y 228 de este año relativos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Con mucho gusto, comisionado. Proceder de igual manera en dos bloques a recabar el sentido de la votación, dada la excusa que opera en cuanto a los asuntos antes mencionados. En un primer bloque será en cuanto a la votación nominal de recurso de revisión 216, diagonal 2016, ponencia 2. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de A los favor. Santos. Procedo a recabar el sentido de la votación en los asuntos donde opera la excusa planteada por el comisionado presidente, relativo al recurso de revisión 227, diagonal 2016, ponencia 2, y el recurso de revisión 228, diagonal 2016, ponencia 2. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado presidente, le informo que han sido aprobados con 3 votos el recurso de revisión en primera instancia y con 2 votos por mayoría en donde opera la excusa. Gracias, secretario ejecutivo. Desahogo el punto séptimo del orden del día, que consiste en las propuestas de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión 212-2016 en contra de la Secretaría de Administración se propone revocar. El recurso de revisión 215 de 2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Administración se propone también revocar. El recurso de revisión 225-2016, interpuesto en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, se propone revocar, y el recurso de revisión 231 en contra de la Secretaría de Administración se propone revocar. Estos asuntos tienen que ver con una solicitud en el caso del recurso de revisión 215 a la Secretaría de Administración, que se le pide documento legible escaneado de las constancias de percepciones y retenciones salariales de los servidores públicos con categoría CD 10703, secretario particular CD 10701, director A, CD 10801, director general CD 10802, subsecretario CD 10905, coordinador general CD 10901, secretario, como está en su tabla de percepciones económicas del personal 2016, también quiero la del gobernador, señalando entre otros datos para localizar la información que requiero de los años 2014 y 2015. Como respuesta, el sujeto obligado da un acuerdo de disponibilidad parcial y la unidad de transparencia, el sujeto obligado acuerda entregar la versión pública de la información. Alega el recurrente que la información está incompleta, ya que le dieron la información del gobernador, pero no le dieron la de otras categorías. En el análisis que nosotros hacemos de este expediente, podemos ver que efectivamente a través del acuerdo de disponibilidad parcial se emitió la versión pública de las constancias relativas al gobernador del Estado y posteriormente hizo lo mismo en el acuerdo de disponibilidad complementario de la información, en el cual se remitió la versión pública de las tablas de percepciones y de las constancias de percepciones y retenciones salariales. Sin embargo, las versiones públicas fueron elaboradas por la unidad de transparencia del sujeto obligado sin haber dado la intervención que legalmente compete al comité de transparencia del sujeto obligado, de acuerdo con el procedimiento que ya hemos insistido. Por lo cual se puede decir que la versión pública realizada por la unidad de transparencia carece de motivación y fundamentación que debe contener todo acto de autoridad. Por otra parte, en suplencia de la queja, este órgano garante advierte que las documentales con las cuales el sujeto demandado pretendió dar cumplimiento al requerimiento del particular no son suficientes para que este instituto confirme su actuar, ya que la información recibida se encuentra incompleta. Entonces, podemos ver que se careció de la información suficiente, por lo tanto, y el procedimiento no fue el adecuado, por lo tanto, se propone revocar el recurso de revisión 215. Tenemos también otro asunto relacionado con la Secretaría de Administración, en el cual están pidiendo documentos legibles escaneados de los informes previos y justificados de amparos en los que la Secretaría de Administración haya rendido de los años 2015 y 2016. En respuesta, hay un acuerdo de desechamiento. Por supuesto, hay un alegato por parte del solicitante con relación a este punto. En el análisis que hace el instituto,
nosotros podemos ver que fue inexacta la determinación de la autoridad en cuanto al requerimiento que hizo el solicitante para que formulara una solicitud por cada información que requería, porque en atención a la lectura del artículo 131 de acceso a la información pública, no existe limitante alguna para que una solicitud de información se requiera una, dos o tres o más informaciones. A nada lo contrario, a lo afirmado por el ente demandado, la solicitud de información objeto de estudio que formulara en términos muy precisos y en el texto de la propia solicitud se indicó claramente la información requerida, precisamente pues, muy clara y con relación a los años 2015 y 2016. Esto es algo que ha ocurrido también, pues podemos decir frecuentemente, ¿no? Se hace una prevención cuando la pregunta es clara y posteriormente se deja ya sin derecho de acceso a la información y en estado de indefensión al solicitante, ¿no? Al particular. En este sentido, pues lo que se propone es declarar fundada la inconformidad y revocar el acuerdo de prevención y el acuerdo de desechamiento que fueron erróneos. ¿Me permite, comisionado? Sí, tiene usted el uso de la voz, comisionada. Gracias. Nada más para abundar un poco más en el razonamiento de este asunto. Le requirieron los informes previos y justificados que la dependencia entregó con motivo de los juicios de amparo, en los que seguramente forma parte activa. Evidentemente, es información que es de carácter público, sin embargo, esta información puede contener datos personales o puede estar en proceso, que esté en trámite el juicio de amparo. Si fuera el caso, tendría que tener mucho cuidado el titular de la unidad para darle la intervención que le compete al Comité de Transparencia, porque ese es un juicio de amparo que se encuentra todavía activo, es decir, está en proceso. Se tendría que elaborar un acuerdo de reserva por cada juicio de amparo que se encuentre en trámite. Es decir, si estamos hablando que son 30 juicios de amparo, informes previos o justificados que se rindieron en el año 2015 y todavía no han concluido, por cada uno de esos expedientes, no se rindió el informe previo justificado, tendría que elaborarse el acuerdo de reserva. O en su defecto, si fuera un juicio de amparo que ya concluyó, pero fue un particular quien interpuso el juicio y evidentemente en el informe que rindió la autoridad como sujeto demandado, pues deberá atestarse el nombre correspondiente del particular que promovió el juicio de amparo, para lo cual también te tendré que convocar al Comité de Transparencia para que apruebe que se teste ese dato personal. Pero requiere un trabajo muy directo, muy claro por parte de la Unidad de Transparencia. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Bueno, pues esto es en relación ya al recurso de revisión 225, que es contra el Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. Aquí lo que le solicitan al Ayuntamiento de Macuspana originalmente es una copia en versión electrónica de todos los estados de cuenta emitidos por el Banco Inverlat de enero a mayo de 2016, que deriven de los contratos que tienen celebrados en el municipio con el banco antes mencionado. Se emite un acuerdo de negativa por ser información reservada y obviamente pues se lleva a cabo el recurso de revisión, ya que con la respuesta respecto a la reserva no se le manda una versión pública de los estados de cuenta y por lo tanto nosotros entramos al análisis de este asunto. Se estima la clasificación como restringida en su modalidad reservada, de acuerdo con señala el artículo 116 y 121 en su fracción 16 de la ley local. De acuerdo a que divulgar la información requerida pone en peligro y daña la estabilidad financiera y económica del municipio, son parte de los argumentos. Ahora, si bien es cierto contiene información que podría ser considerada como reservada confidencial, igual contiene información que es de naturaleza pública, porque no hay que olvidar que el Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, es un sujeto obligado por la ley que nos rige por tratarse de una entidad gubernamental de interés público y que además recibe y ejerce el gasto público. Los estados de cuenta solicitados son el reflejo de los movimientos ejercidos en dicha cuenta en un periodo determinado,
mismas que resguardan recursos públicos. Por ende, la información generada con motivo de los movimientos de ese dinero también es información pública. Fondos que son delegados o entregados conforme a su presupuesto de egresos y que también reciben con motivo del cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, lo cual son administrados por una unidad administrativa, como lo es en este caso la Dirección de Finanzas Municipal. Deviene de infundados los argumentos vertidos por el ayuntamiento demandado al expresar que no puede divulgar la información pedida porque al hacerlo pone en peligro y daña la estabilidad financiera y económica del municipio, y que sería como dar una ubicación específica de con qué banco se tienen celebrar la cuenta del municipio y demás actividades como montos de pagos, todo lo anterior relacionado con la función de la estabilidad y de con qué bancos se tienen estados de cuenta y cuáles se manejan. Contrario a esto, se sostiene que es obligación de los entes públicos transparentar la gestión social a través de la difusión de la información pública y favorecer la rendición de cuentas de acuerdo con la propia ley de transparencia, la cual ordena publicar los ingresos recibidos por cualquier concepto. Y es lógico que en los estados de cuenta se encuentran plasmados o reflejados ingresos recibidos por el pago de cualquier contribución realizada por ciudadanos a favor del ayuntamiento, por lo que la entrada de ese recurso debe registrarse por incidir dentro del patrimonio del ente responsable, lo que da por sentado que para efectos comprobatorios deben conocerse el origen del dinero recibido y de allí su naturaleza pública. Los estados de cuenta bancarios reflejan información que debe ser clasificada como reservada o confidencial por cuanto hace a los datos o registro que la institución bancaria expide en atención al contrato de prestación de servicios, tales como los números de cuenta y las claves bancarias estandarizadas. Cabe señalar que el municipio de Macuspana maneja y administra por conducto de la acción de finanza los recursos públicos depositados en las cuentas bancarias que para tal efecto contrató, ya que para sus quehaceres fiscales y financieros, así como para la realización de operaciones y transacciones bancarias, necesariamente requiere de la información relativa a datos sensibles vinculados con el patrimonio del sujeto obligado, tales como son los números de cuenta y las claves bancarias estandarizadas, los que se integran con dígitos o letras cuyo conocimiento para fines legales, bancarios y propios del ayuntamiento solo competen a los servidores públicos o particulares autorizados, puesto que su difusión en nada contribuye a la rendición de cuentas, sino para verificar y tener acceso a la información que se refleje en dicha cuenta. En consecuencia, se propone revocar este recurso en contra del municipio de Macuspana, Tabasco. Por mi parte sería todo relacionado con los asuntos que propone la ponencia número 3, y una vez que se han dado a conocer, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal lo someta a la consideración de este honorable pleno. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la ponencia del comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, se han aprobado los proyectos con 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. En el desarrollo del punto 8º del orden del día relativo al sorteo de los recursos en trámite, solicito al secretario ejecutivo proceda a realizar dicho sorteo para la elaboración de los proyectos de resolución respectivos. Con mucho gusto, comisionado. Señoras comisionadas, me permito informarle que previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva, le correspondieron los siguientes expedientes para efectos de elaborar los proyectos de resolución que en derecho correspondan. Para el caso de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, le doy cuenta que le correspondieron los expedientes identificados como RQ/017/2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco, y el RQ/73/2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Para efectos de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, le correspondieron los siguientes expedientes: el identificado como RQ/56/2016, promovido en contra del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista, y el RQ/074/2016, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Por último, para efectos de la ponencia, el comisionado presidente Jesús Manuel Argáez de los Santos me permite informarle que le correspondieron los siguientes expedientes. El identificado como RQ-69-2016, promovido en contra del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, y el RQ-105-2016, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. En el desahogo del punto 9 del orden del día relativo al análisis y en su caso aprobación para la autorización de la firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Lo anterior en virtud que dentro de las atribuciones que tiene este instituto está la de llevar a cabo la celebración de convenios y acuerdos para el cumplimiento del fin de la ley de la materia. En este sentido, resulta de suma relevancia celebrar estos convenios general, la cual tiene por objeto establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar la ejecución de diversas estrategias a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la información pública y la protección de datos personales de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos para los hablantes de las diferentes lenguas indígenas en el estado de Tabasco, así como la promoción de la cultura de la transparencia y de los diferentes medios de impugnación. Este proyecto de convenio ya ha sido circulado, pero vale pues bien la pena comentarlo en esta sesión de pleno. Ha sido una de las inquietudes que en las reuniones que se han tenido, sobre todo con los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados, porque han ustedes de recordar que con las reformas legales dentro de las nuevas atribuciones que se tienen y obligaciones también, pues está el que la información puede solicitarse en una lengua originaria. Como una preocupación del Pleno y del ITAID ha sido buscar los acercamientos y en este caso la institución adecuada, sin lugar a duda, es el CDI, que tiene incluso traductores de lenguas indígenas o idiomas indígenas de nuestro país y en el que ese trabajo está sirviendo como un enlace entre lo que es propiamente el ITAID, el CDI y los sujetos obligados para llevar a cabo algunas actividades de naturaleza proactiva, pero otras también que tienen que ver con las atribuciones que ya están establecidas para los sujetos obligados en torno al de proporcionar información precisamente sobre la materia de acceso a la información, pero en alguna lengua prehispánica. Estamos trabajando muy de la mano para coordinar la ejecución de diversas estrategias y garantizar el derecho humano de acceso a la información pública y protección de datos personales de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad y respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos para los habitantes de las diferentes lenguas indígenas en el estado de Tabasco, así como la promoción de la cultura de la transparencia y de los diferentes medios de impugnación. De manera enunciativa, no limitativa, se está incluyendo también en el presente documento, pues las obligaciones, los objetos, compromisos, tanto conjuntos como específicos, que se están estableciendo en este importante documento en el que finalmente se está buscando que el derecho humano de acceso a la información y a la vez el de los pueblos y comunidades indígenas de obtener información en su lengua madre, pues pueda hacerse realidad y también los sujetos obligados, nos incluimos, podamos cumplir en un momento determinado con el auxilio del CDI. No quiere decir tampoco, aclaro que se está trasladando la obligación al CDI o al ITAID, pero sí que hay ya los canales institucionales para poder atender esta situación. Si alguna comisionada desea hacer uso de la palabra, tiene el uso de voz la comisionada Teresa de Jesús. Gracias. Una posada. Gracias.
Pues igual me sumo y me congratula que podamos aterrizar esto que se planteó como una idea, como una expectativa y que sobre todo es una obligación para el instituto el poder celebrar este tipo de convenios con este tipo de instituciones. Hablamos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y como bien lo apuntaba, comisionado presidente, es una obligación legal que tenemos como órgano garante de suscribir convenios con los sujetos obligados. En este caso, el CDI se convierte en un sujeto obligado federal que va a propiciar la publicación de información en el marco de las políticas de transparencia proactiva. Esa es una obligación que está contenida en la fracción 15 del artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero además, este convenio también viene a dar cumplimiento a otra obligación que tenemos como órgano garante, y es aquella que está contenida en la fracción 22, que establece que es facultad del Instituto Tabasqueño de Transparencia coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas indígenas y formatos accesibles, para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los ajustes razonables necesarios si se tratará de personas con discapacidad. Es decir, esta herramienta, finalmente, el convenio va a constituir una herramienta de trabajo que nos va a permitir contar con intérpretes profesionales calificados para que en el día de mañana, si se llegara a presentar una solicitud de información en alguna lengua indígena, tengamos una persona a la cual podemos recurrir y que nos haga la traducción correspondiente y darle respuesta al particular en la misma forma, a través de su lengua indígena. Es un gran acierto, me congratulo, como bien lo comentaba al principio, y además vamos a hacer el canal, el conducto, para que los sujetos obligados del Estado que requieran este tipo de servicios de intérpretes indígenas, que reciban alguna solicitud de información y que requieran pues darle la respuesta en este mismo tenor, pues acudan con nosotros y ser el vínculo con esta institución, que es la de la CDI por sus siglas. También celebro este convenio porque también nos permitirá, nosotros como órgano garante, poder entonces tener publicado una ley en una lengua indígena. En este caso, ¿cuál es la ley, la lengua indígena en Tabasco más común? Pues es la lengua chontal, que actualmente tiene otro nombre, ¿no? Yocotán. Podemos difundir la ley de transparencia en esta lengua, podemos hacer audiovisuales invitando a los pueblos de estas comunidades en su lengua materna, a decirles en qué consiste el derecho de acceso a la información, para que ya no haya planos de desigualdad, sino que de manera uniforme todas las personas, todas, sin excepción alguna, puedan acceder a este derecho humano. Pues enhorabuena por la celebración de este convenio, que será el día de mañana, y a la cual están todos invitados, medios de comunicación que se encuentran presentes aquí con nosotros. La firma de este convenio se realizará el día de mañana a las 10 horas en el centro de CIVE, por sus siglas, Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. De la UJAD, que está en la Casa de la Cultura y que nos dará mucho gusto contar con su asistencia. En la zona de la cultura. Zona de la cultura, a las 10 horas, en el Centro Internacional de Vinculación. Pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Enhorabuena, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida López Arrasate. Con su permiso, presidente, efectivamente yo creo que tenemos que emitir un pleno reconocimiento, y aquí hemos dicho de congruencia. Si no mal recuerdan ustedes, al inicio de este periodo manifestamos en la sesión una postura institucional y hablábamos de los retos que tenía esta institución. Y uno de los retos que tenemos como institución es precisamente fomentar la cultura de la transparencia. Decía yo en ese entonces que para que nosotros podamos hacer estos derechos y este sector poblacional pueda hacer uso del derecho de acceso a la información, primero la tiene que conocer, hacer suyo. Y como dije también en un principio de congruencia, una de mis propuestas, cuando me presenté que aspiraba a este cargo en el Pleno de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, era velar y pugnar porque se hiciera la edición de la Ley de Transparencia en lengua yocotán, que es el 62 aproximadamente % de los indígenas quienes utilizan este lenguaje.
Evidentemente, en una postura institucional, hoy en el Pleno hacemos nuestro, en un trabajo conjunto de los 3 comisionados, el esfuerzo de transversalidad. Por eso lo hacemos con una institución de carácter federal, pero que está debidamente acreditada y especializada, como bien ya se señaló, para brindar los intérpretes que nos permitan desde hacer el formato de la solicitud, banner para difundir las actividades proactivas de nuestra institución y también para poder, por lo menos, la información de mayor relevancia en lengua indígena y también se pueda difundir en nuestro portal de transparencia. Yo creo que lo más importante es cuando se empeña la palabra, hacer la gestión para que se cumpla. Por eso felicito a este Pleno y a toda la institución, porque finalmente es un logro a manera institucional de un órgano garante con una dependencia de carácter federal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionada. Solicito en este caso al secretario ejecutivo someta a votación la autorización de la firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en votación nominal. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes referida por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor en sus términos. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado por unanimidad la autorización para la firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias. Bueno, tratándose de una extraordinaria, no hay orden del día, porque lo que solicito ponernos de pie. Siendo las 15 horas con 2 minutos del día 22 de agosto del año 2016, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta sesión extraordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y cito para la próxima, que será una sesión ordinaria que tendrá verificativo el día viernes 26 de agosto a las 10 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos por su presencia y quedan formalmente invitados para la firma del convenio el día de mañana. Buenas tardes.